1:16, próxima parada en este camino que estamos llevando a cabo, conociendo los proyectos que se presentarán el próximo 28 de mayo a ser elegidos por los ciudadanos de nuestros distintos municipios. Como decía, parada hacemos ahora en Soto del Real para conocer el proyecto que lidera Ángel López Mingorance como candidato a la alcaldía por Ciudadanos en Soto del Real. Ángel López Mingorance, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias y bien hallado. Un placer contar también con su presencia aquí en el sofá de Onda Cero Madrid Norte para conocer el proyecto y conocerlo primero también, pues ¿por qué asume ese reto y qué es lo que aporta en la candidatura? Pues primeramente porque consideramos que un partido de centro, un concejal de centro, es necesario en la política nacional, local, municipal, porque es necesario que haya un juez, que haya un árbitro entre las dos grandes fuerzas, que evidentemente son la derecha y la izquierda. Consideramos que la necesidad de un concejal que pueda ejercer esa función de moderación y de control de esas situaciones es básico para la política municipal, para ser amable con la ciudadanía y para a la vez ser amable o intentar concentrar esa amabilidad en el resto de los grupos. Llega el gobierno municipal a partir del día 28, consigue los apoyos. ¿Qué haría en esos 100 primeros días de gobierno? Pues lo primero, crear una auditoría, pero no estamos hablando de una auditoría fiscal, contable, sino una auditoría de lo que necesita el pueblo para ser acabado. Es decir, cualquier tipo de actuación que, aunque lleve 4 años o 5, deja obras inconclusas, deja situaciones inacabadas. Entonces, realmente no estamos aquí para demoler nada, sino para continuar las labores que se han realizado bien y modificar las que no han sido tanto. Entonces, esos 100 días será para hacer una auditoría de la situación general del municipio y para escuchar durante esos 100 días inicialmente a los ciudadanos cuáles son sus necesidades más urgentes que a lo mejor en nuestro programa electoral no hemos podido contemplar porque no nos han llegado o porque no hemos detectado. Bueno, pues vamos a hablar de ese programa, de ese proyecto que está elaborando Ciudadanos Soto del Real para los vecinos del municipio. Nos gusta empezar por un bloque que ha marcado mucho esta legislatura que termina, que es el tema de la sanidad y los servicios sociales. ¿Qué proyectos, qué propuestas, cómo trabajaría en ese área? Bueno, pues mira, el primer problema que tiene la zona norte, no solamente Soto del Real, es la distancia a los hospitales. Yo, que me muevo mucho por la Comunidad de Madrid en general, te puedo decir que, por ejemplo, del hospital del 12 de octubre al hospital de Getafe no hay más de 10 minutos en ambulancia o en vehículo. Del hospital de Getafe a Parla no hay más de 10 minutos. De Parla a Fuenlabrada no hay más de 10 minutos y de Parla, por ejemplo, a Valdemoro tampoco hay más de 10 minutos. Nosotros tenemos un problema muy grave, que es nuestro hospital más cercano de referencia es La Paz. O sea, siempre que la M607 sea generosa y no haya tráfico ni atasco, podemos llegar en 35 minutos. 35 minutos es la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, independientemente del tipo de sostenta que tenga la ambulancia que lo lleve. Necesitamos para la zona norte, y lógicamente para Soto también, un hospital de referencia en esta zona, que sirva para salvar ese tipo de vidas que lamentablemente pueden estar perdiéndose en ese camino, en esa distancia, y hay que hacerlo, lógicamente, y hay que hacerlo ya. Y entonces habrá que intentar que la Comunidad de Madrid, de alguna forma u otra, tenga en su objetivo la construcción de ese hospital en esta zona, en la zona de M607, Cuenca del Manzanares. En toda esa comarca, ¿no? Y a nivel municipal, sí, a nivel municipal, durante esta legislatura, viene sabido que hemos estado defendiendo el centro de salud de Soto por, evidentemente, las dificultades por las que ha pasado. O sea, el cierre. Nosotros hemos sido una referencia siempre en urgencias en la zona norte y hemos tenido muchísimo tiempo en el cual no había médicos de urgencias. A mi padre, concretamente, ya no ha fallecido, pero le salvaron 2 veces la vida en el centro de salud de Soto del Real y durante este periodo de tiempo no hubiese podido ser posible. Con lo cual lucharemos por seguir manteniendo digamos, los servicios médicos durante 24 horas en Soto del Real, pero no solamente para Soto, sino también para los pueblos de alrededor que puedan depender de ello. Vamos a hablar de... Nos queda una cosita más. Una cosa más. Nos queda una cosita más en aspecto de sanidad. Nosotros tenemos un centro de salud que tiene capacidades, o sea, se puede ampliar. Sí. Nosotros tenemos muchísimos ciclistas, deportistas, que suben a la montaña y tal, y no tenemos un centro de radiología ni tampoco un centro de psicología. Nosotros tenemos muchos ancianos,
que demandan de atención psicológica. Entonces, podríamos ampliar ese centro de salud para una atención radiológica, porque es urgente. El que alguien tenga un accidente no es nada anormal en una zona en la que se hace tanto deporte. Y también es verdad que nuestra población está siendo envejecida, con lo cual se demanda necesariamente una atención psicológica, con lo cual ese centro de salud podría cubrir ese tipo de demandas. Obras, servicios, infraestructuras, ¿qué necesita Soto? Soto necesita un plan general. O sea, ya, es urgente, hace años que lo necesitábamos. De hecho, casi todos los grupos políticos, a excepción de uno, apoyamos por ampliar un plan general, porque no podemos hacer ninguna obra si no existe ese plan general. No podemos construir viviendas sociales si no hay un plan general. No podemos ampliar el municipio. Lógicamente ese plan general tiene que ser amable, no se puede... yo no puedo pedirte la sal en el último pueblo, la última vivienda de Soto, la primera de Colmenar. No queremos llegar hasta aquí, pero evidentemente tiene que ser un plan moderado y tranquilo, y entonces esa sería la primera parte por la cual teníamos el tema de obras. Entonces hemos invertido el dinero en un plan general, el dinero mediante un estudio, y ese dinero no lo pueden perder los vecinos. Hay que continuar con lo que tenemos, y continuar con lo que tenemos significa ni más ni menos que ser objetivos, permitir que todos los grupos puedan opinar, como hasta ahora era, y demás, sobre este nuevo plan, pero si alguien no se quiere desmarcar del mismo y hay una mayoría, pues lógicamente aprobar ese plan necesario para el municipio. Quien se quiera desmarcar, que se desmarque, pero siempre contando con todos. Y luego, por otra parte, en efectos de obras, tenemos que mejorar el CAT. El CAT es una obra importante, pero, por ejemplo, tienen deficiencias, como por ejemplo los accesos, no tenemos ascensores que puedan permitir a la gente. Los minusválidos tienen que quedarse en la primera, frente al escenario, y creemos que no es lo más adecuado. Tenemos que, y el CAT lo permite, lógicamente, o sea, es feo, porque es muy feo, el CAT es feo, pero es muy funcional. Entonces eso nos permite hacer obras que podamos adecuarlo para las minusvalías. Hay que terminar con las barreras arquitectónicas en Soto. Queríamos hacer un parque, cuando se haga el plan general, un parque fluvial que nos permita pues un poco más de ocio y distracción, y luego pues lógicamente los edificios municipales no están utilizados de una forma adecuada. Tenemos personal trabajando en los pasillos, pero teniendo locales cerrados pertenecientes al ayuntamiento. Hay que adecuar esos locales y hay que permitir que realmente el pueblo pueda, los ciudadanos puedan ser atendidos de una forma cómoda y lógica. Y luego, por supuesto, una cosa que es importantísima y básica, remodelar el hogar del pensionista. El hogar del pensionista está en una situación bastante deprimente y tiene goteras, las aceras es verdad que están mejorándose ahora porque hay un plan para ello, están sueltas, y estamos hablando de gente que tiene una movilidad reducida. Entonces hay que arreglar las goteras y mejorar ese hogar del pensionista de una forma rápida. En cuanto a política económica, los impuestos, etcétera, ¿cuál sería la política de Ciudadanos? Pues los impuestos son necesarios, son básicos, son importantes. Sin impuestos no podemos hacer todo lo anterior que hemos dicho. Lo que sí es cierto es que lo que no podemos hacer es subirlos, y lo que sí intentaríamos sería abaratarlos en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si queremos hacer un plan general urbanístico que sea cómodo, amable, tenemos que bajar el tema de abaratar las licencias de obras, para que ese plan sea atractivo para todo el mundo. Y luego, bueno, pues habrá lo que sí tendremos que hacer es premiar mediante rebajas fiscales y créditos municipales blandos a aquella gente que decida pues apostar por la parte ecológica dentro del municipio, paneles solares, este tipo de cosas, y en un momento determinado, o sea, digamos sí, y no premiar o castigar los comportamientos no cívicos a efectos de bueno, pues no reciclaje adecuado y ese tipo de cosas. O sea, tenemos que mejorar ese tipo de cosas. No se pueden subir impuestos, pero tampoco podemos bajarlos. Me ha hablado, ya que ha abierto ese melón de los residuos, de la sostenibilidad, etcétera, etcétera. También se contempla en el programa acciones para mejorar esa sostenibilidad y medio ambiente. Sí, claro, o sea, evidentemente, o sea, todo lo que es el tema de apoyar el tema de creación de paneles solares, todo el tema de intentar que la gente
enseñarles a reciclar de una forma más adecuada y conveniente es básico, porque ahora mismo el precio de lo que nos cuesta la tonelada de basura se ha disparado, con lo cual un municipio no puede invertir una cantidad tan importante en ese tipo de... en el reciclaje, o sea, perdona, en el tema de la basura. Tenemos que educar a la gente hay que educarla en cómo podemos, digamos, aprovechar nuestros residuos y reciclar un poco más. Hemos hablado de algunos bloques, pero no sé si se le queda pendiente algún proyecto que le gustaría, alguna propuesta que le gustaría que conociesen los vecinos del programa de Ciudadanos. Propuestas tenemos muchísimas. O sea, en la cultura, por ejemplo, queremos fomentar ayudas al teatro, queremos construir un museo de la naturaleza. No sé, por ejemplo, en educación queremos cubrir una beca infantil, que ya lo contempla nuestro programa a nivel autonómico, que es el coste de cubrir el 100% del coste de la guardería de 0 a 3 años. Queremos ampliar la oferta de extraescolares mediante los talleres de formación mecánica, electricidad, fontanería y todo esto gratis. Y claro, queremos ampliar el horario de la biblioteca, porque no es normal que nuestros estudiantes se tengan que venir a Colmenar, porque nuestro horario de biblioteca es incompleto. Y lo respecto de deportes, bueno, pues sin seguir apoyando el deporte local. Y una cosa que es muy importante, los vecinos se nos quejan, algunos vecinos, de que si no están asociados y demás, no pueden entrar en un lugar deportivo si no es pagando. Para jugar un partido de fútbol, 4 amigos, en un día determinado lo hemos hecho todos en un descampado. Pero no podemos hacer que todo el mundo se tenga que asociar para poder disfrutar de 10 minutos, 15 minutos o una hora de hacer un deporte. Vamos a ponernos, antes le preguntaba qué haría esos 100 días de gobierno si llegase al gobierno municipal, pero bueno, vamos a rebobinar un poquito y hablar de si fuese necesario acordar, llegar a pactos, bueno, pues con quién estaría dispuesto a conversar Ciudadanos para establecer. La pregunta es al revés. ¿Quién estaría dispuesto a que Ciudadanos fuese con un solo concejal? Te voy a poner un ejemplo claro. La derecha tiene 6 concejales, la izquierda tiene 6 concejales, sabes que en Soto hay 13. Bueno, pues Ciudadanos pasa a ser el alcalde de... Yo paso a ser el alcalde de Soto, por un motivo básico y práctico, es decir, porque nosotros que queremos, o sea, y no estamos hablando de que las políticas, de que no podamos acordar políticas con cualquiera de los dos grupos, por supuesto que sí, y podíamos tener el reto de gobernar con ellos, pero siempre que las directrices la marcase la misma directriz que ha marcado nuestra política hasta ahora, que nosotros seamos el grupo de moderación de todo esto, y si nosotros consideramos que somos los moderados, consideramos que debemos de gobernar con un solo concejal. O sea, no vamos a ser fagotizados por ninguno de los dos grupos. Y si no llegamos a esa situación y estamos en minoría, apoyaremos o no la investidura del grupo que más se parezca a nuestras opciones de gobierno. El último minuto siempre lo dejamos para que el candidato se dirija directamente a sus vecinos y les cuente lo que quiera. Pues bueno, yo a mis vecinos me conocen desde hace muchísimo tiempo, muchísimos, a lo mejor, o sea, algunos por mi nombre. Soy presidente del Club de Fútbol de Soto hace 30 años, he estado en política, he estado en asociaciones, y lo que sí quiero decirles es que lo único que les puedo yo ofrecer en un momento determinado es lo siguiente. Soy de centro, he militado siempre en centro, les puedo asegurar que no he estado en otro partido, aunque se me haya podido ofrecer. El que si alguien tiene algo que proponer de una forma objetiva, siempre vamos a estar a punto y dispuestos a escucharle. Y el centro existe, el centro somos cada uno de nosotros, con lo cual lo que yo les comento es que vuelvan a confiar en nosotros, que vuelvan a confiar en el centro, porque realmente confiando en el centro confían realmente en sus ideas, en ideas abiertas, sin sesgos y sin colores. Ángel López Mingoraz, candidato a la alcaldía por Ciudadanos en Soto del Real, muchísimas gracias por haber acudido a nuestra llamada. Muchísimas gracias a ti por habernos citado. Un placer, hasta pronto. Hasta pronto.